El día de hoy vamos a ver los ángulos. Vamos a ver los ángulos, cómo podemos llamarlos. Primero vamos a conocerlos y después vamos a medirlo. Para esto, el lunes vamos a tener que tener como herramienta principal el transportador. Ayer lo decía Aymar. Entonces, para el lunes o el martes, no es cierto, no tenemos clases. El miércoles vamos a tener que tener nuestro transportador como una de las herramientas principales. Entonces, empezamos y decimos que los ángulos tienen diferentes tipos de ángulos. Para empezar, Maestra. habíamos visto que una recta, ayer habíamos visto los tipos de línea, decíamos que esta era una línea recta. Para armar un ángulo necesitamos de dos líneas. Y esta, la unión de las dos líneas, el puntito donde se unen las dos líneas, le vamos a llamar vértice. La abertura que hay en las dos líneas se va a llamar ángulo. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, este que vemos aquí puede ser más grande, la abertura más grande o más pequeña, dependiendo de cómo se vayan a mover las líneas hacia arriba o hacia abajo. Maestra, se le oye trabado. Se traba. Entonces, aquí, si se fijan, vamos a ver otra vez. Este ángulo se cierra y se abre dependiendo cómo tú vayas moviendo la línea, las dos líneas, Martín. Mi ángulo siempre se va a formar por dos líneas. Recuerda que el puntito este rojo se llama vértice. En cualquier figura, si yo hago un cuadrado, si hago un rectángulo, donde se unan mis líneas, se va a llamar vértice. La abertura, que es esta verde, la vamos a conocer como ángulo y ese ángulo se puede medir. Hay una forma bien fácil de determinar qué tipo de ángulo es y yo la voy a seguir aprendiéndome un solo ángulo, que es el ángulo más fácil y es el ángulo recto. ¿Cómo voy a saber? Ayer les decía, ¿cómo vamos a saber si es, decíamos, conocemos las líneas paralelas, perpendiculares? ¿Cuál es la otra tipo de línea? Paralelas, perpendiculares, ¿sí? Secantes, creo. Secantes. Secantes, muy bien, Hansiri. Entonces, si nos ponemos a recordar ese tema cuando vimos las rectas perpendiculares, las rectas perpendiculares decíamos que hacen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Bien facilito porque lo podemos encontrar en forma de L o de T. Y aquí dice, un ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. 90 grados, siempre va a medir 90 grados aquel que una las dos líneas junto con el vértice y se ponga de esta manera. Es una L. Si está volteada, también va a medir 90 grados. Si está hacia el lado izquierdo, va a medir 90 grados y ese va a ser mi ángulo recto. Es el que te tienes que aprender a encontrar el ángulo recto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vienen los demás ángulos. Ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Entonces, esto quiere decir que va a ser más pequeñito que la L que acabamos de ver. Va a ser igual. Se va a componer por dos rectas, un vértice, pero ahí, fíjate bien. Aquí es lo que quiero que te pongas atención. Estas líneas punteadas, vas a hacer tú la imagen que tienes ahí el ángulo recto. Si tuvieras el ángulo recto, aquí se formaría, pero acuérdate que el ángulo agudo es menor de 90. Por lo tanto, esta línea debe de estar. Maestra, se le escucha trabado así como si se le fuera el internet a cada rato. Tiene mal internet, la maestra, de hecho. Internet. Sí se lo oye así, maestra, como trabado. Ok. No te le entiende bien. Mande. Así se escucha. Ok.